seguir tu pisada, Señor, como dice Primera de Pedro, seguir las pisadas del Maestro, no las pisadas de los hombres. Yo creo que este remanente, Señor, está fortalecido en el Espíritu Santo, Padre. Está fortalecido en la oración, está fortalecido en el conocimiento de la palabra. Y si a alguno de mis hermanos le falta fe, te pido, mi Señor amado, por favor, te lo suplico, que tú le des esa fe que necesita en este momento, que le des esa valentía, que le des esa firmeza, que le des ese amor por las almas, Señor. La vida sigue en Cristo hasta el último de nuestros días, Padre, hasta que tú nos llames a cuenta, Señor, o hasta que seamos arrebatados, Padre bendito. Porque tú eres el camino, claro que tú eres el camino a la luz y a la verdad. Tú eres la verdad que nos muestras cada mañana en tu palabra, en tus escrituras. Esa verdad que no nos permite pecar, mi Señor amado. Esa verdad que nos permite andar como luz en medio de la oscuridad. Esa verdad que nos permite caminar en el mundo y ser ejemplo para los inconversos, Señor. Y tú eres la vida, porque por una vida nos diste un soplo, Señor, de aire, nos diste un respirar, nos diste un latido de corazón, nos diste este cuerpo hermoso, mi Señor, estas manos, estos ojos, estos oídos y esta boca que va a declarar que Jesucristo es el Señor. Y no hay nadie más que Cristo Jesús. Gracias, mi Señor amado, que tú uses a este siervo, Señor, para servir y no para ser servido. Que mis palabras, mis labios, hablen palabra escrita, eterna y gloriosa en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo me pongo en tus manos y así mismo a tu pueblo, mi Padre amado. Amén. Grande es la palabra del Señor, hermanos. Quiero, antes de empezar el tema, mis hermanos, quiero hacer una pequeña introducción de Nehemías. Acompáñenme al libro de Nehemías, capítulo 1, por favor. Recordemos que Nehemías fue un hombre usado por Dios. Fue un hombre que sufrió también tribulación. Fue un hombre que sufrió muchas cosas. A él le dieron malas noticias. Él registra unos elementos históricos muy importantes. Nehemías escuchaba la aflicción del remanente del pueblo de Jerusalén. Recordemos que esas murallas de Jerusalén fueron destruidas por el enemigo. Y a él le dieron la noticia. ¿Y qué hizo Nehemías? No se puso a amedrentar, no se puso a balbucear cosas que no edificaban al pueblo. Se puso a pedirle y a suplicarle al Señor piedad. Vamos a ver qué dice. Capítulo 1, versículo 1. Palabras de Nehemías, hijo de Jacalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén, y me dijeron, esto es importante, iglesia, escúchelo, declárelo, abra esa mente para entender realmente, tanto usted como yo. Dios nos habla esta tarde con algo importante. El remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrentan, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Pudiera ser cualquier parecido. Obviamente estas personas sufrieron, estaban en una tribulación grande, estaban en un sufrimiento. Al recibir esa noticia, Nehemías, ¿qué hizo Nehemías? Vamos al 4. Cuando oí estas palabras me senté y lloré. Se vale estar triste, se vale llorar, porque es una consecuencia del cuerpo humano, es la naturaleza de la carne que a veces nos hace sentir esa situación. Pero debemos de salir de esa instancia, debemos de salir de ese proceso de la carnalidad, del sufrimiento,
porque tenemos un Dios poderoso, un Dios que nos escucha, un Dios que nos alienta, un Dios que nos fortalece, un Dios que nos afirma. Y luego, ¿qué dice? Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Nos está dando una invitación el Señor ahora, una respuesta. Tenemos que ayunar, tenemos que orar con pasión, con convicción, perseverar en oración, velando en ello con acción de gracias, dice Colosenses 4:2. Perseverar en oración. Debemos perseverar en oración hoy más que nunca, mi iglesia amada, porque la oración del justo tiene poder y yo lo creo. Y si usted ha creído en la potestad de Cristo, en la potestad de Dios Padre, lo va a sacar adelante en este instante. ¿Va a ser un proceso? Claro, va a ser un proceso, pero usted va a sentir el poder del Espíritu Santo en su corazón y en su alma. Y lo va a empezar a reconfortar, lo va a empezar a reavivar, va a empezar a sentir que el Espíritu le habla y entonces usted va a decir, gracias Señor por todo lo que me has pasado a prueba. Y el 5 dice, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Yo le pregunto, iglesia, si usted está en esa posición de a los que le honran y guardan sus mandamientos, usted no se preocupe. No se preocupe ni se atribule, porque si usted es un verdadero hijo de Dios, si usted guarda los mandamientos, si usted lleva la luz del Evangelio realmente en este corazón, no se preocupe, el Señor lo va a sacar adelante, a usted y a mí, porque yo le creo y es una promesa grande. Y tenemos que tomar esas promesas vivas como un traje a la medida para que usted y yo en oración podamos salir triunfadores. Esa es la propuesta del Señor. Y luego, ¿qué dice? El 6, esté ahora atento tu oído. Eso le tenemos que decir al Señor. Señor, está atento tu oído, escucha mi clamor, escucha mi súplica. Y yo sé que vas a sacar adelante a esta iglesia, a este remanente, que es un pueblo verdadero, un pueblo ungido por el Señor. No es casualidad que estemos aquí nada más perdiendo el tiempo. Estamos aquí con un propósito grande. Dios lo ama a usted, tanto como a este siervo que está sirviendo ahora. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Si ha habido tribulación, si ha habido pecado en esta iglesia, pidámosle al Señor misericordia, que el Señor tome el control de cada uno de nosotros, que el Señor tome el control de nuestras palabras, de nuestras expresiones, de nuestra mirada, de nuestro sentir, de nuestros labios, porque es válido decirle al Señor. Y si yo me equivoqué y tuve un error, se vale arrepentirse delante de Dios y decirle perdóname porque estaba equivocado. Pero el Señor tiene su control y la voluntad de las cosas que pasan tanto en esta iglesia como en muchas en el mundo. Dice, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, si yo y la casa de mi padre hemos pecado. El 7, hermanos, en extremo nos hemos corrompido contra ti y nos hemos guardado los mandamientos y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Ahí Nehemías estaba confesando su falta, pero ¿sabe qué? Estaba intercediendo por su pueblo, estaba intercediendo por la gente de Jerusalén. Se vale interceder nosotros. ¿Por qué creen que los martes, los jueves, los domingos
No solo los martes, todos los días son días de intercesión. Usted se tiene que llevar todas las necesidades, primeramente suyas, porque usted tiene que avanzar en las cosas de Cristo. En segundo lugar, las de su familia. En tercer lugar, las de la iglesia. En cuarto lugar, las de sus vecinos. En quinto lugar, por sus compañeros de trabajo. De manera constante, usted tiene que interceder todo el tiempo. Usted tiene que entrar como en una especie de una burbuja del Señor, donde está el Espíritu Santo en su cuerpo, en su templo, y de manera constante y continua debe estar ese arrepentimiento y pensando en las promesas del Señor todos los días y cada instante. Cuando usted está en el trabajo, no quiero decir que no se concentre en lo que haga, pero usted debe de llevar ese traje a la medida del Espíritu Santo para que ese Espíritu lo llene, lo pueda sacar adelante en victoria, en su trabajo, en su negocio, con su esposa, con sus hijos, con las cosas que son necesarias, porque ¿sabe qué? Usted y yo debemos de ser la diferencia allá afuera. Y debemos ser una diferencia grata a los ojos de Dios, no grata a los ojos de los hombres. Y siendo gratos nosotros delante de Dios, entonces usted será un gran testimonio delante de los hombres. Y a través de ese testimonio usted y yo podemos predicar sin hablar. Créanmelo. Muchos hombres y mujeres podrán decir, yo quiero ser como la hermana. O yo quiero ser como el hermano. Ya te diste cuenta, nunca crea problemas. Es una persona íntegra, es una persona con ética, es una persona que siempre habla cosas de edificación, es una persona que detiene su lengua para herir, es una persona que no maldice, es una persona que siempre tiene a Dios en su corazón, es una persona que cuando te habla siempre te da una cita precisa para decirte de lo que estás pasando en tu necesidad ese día. Eso es lo que necesitamos, mis hermanos, y yo también lo necesito para que podamos ser verdaderos hijos de Dios, para que podamos ser verdaderos siervos. ¿De qué otra manera podemos agradar a Dios? Obedeciendo su palabra, teniendo temor de no hacer las cosas que no le gustan a nuestro Dios Padre, buscando su palabra todos los días, no solo los domingos, hablándole a mi hermano y animándolo para que siga las pisadas del Maestro y que siga el camino de la luz. Acompáñenme ahí en Nehemías 8, por favor. 8:8. Ya lo tenemos, mis hermanos, amén. Y dice Nehemías, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Tenemos que leer la palabra. Hoy el Señor nos invita a escudriñar sus promesas desde Génesis hasta Apocalipsis. No nada más en este lugar. Es una bendición que este remanente esté reunido aquí en la casa del Señor. Claro, es una bendición porque este tiempo es precioso. Es un tiempo para que su corazón pueda seguir siendo un corazón de carne, para que su espíritu siga un espíritu nuevo, para que quite esas cosas que Satanás quiere como estrategia, tumbarnos hoy, mañana, la semana que viene y todos los meses. Dios siempre va a buscar derrotarlo, Satanás siempre va a buscar derrotarlo y Dios con su armadura que nos da, nosotros tenemos que pelear eso. Porque son cosas espirituales, mi amada iglesia, no son cosas carnales. Las cosas espirituales se luchan con ayuno y con oración. No hay otra manera de derrocar esto. Entonces tenemos que ser sabios y ponerle sentido a la palabra, a estas sagradas escrituras, de modo que nosotros debemos entender completamente qué Dios quiere de usted y qué Dios quiere de mí. Voy a hablar un poquito acerca del libro de Filipenses, mis hermanos. Vayamos al libro de Filipenses. Es un hermoso libro escrito por Pablo, en el cual es un libro que llena de gozo, que tiene exhortación, claro que la tiene, mis hermanos.
pero es un libro en el cual Nehemías estuvo él preso, él estuvo encarcelado, pero lo más extraordinario, mis hermanos, es que Pablo, a pesar de que estaba prisionero por predicar la palabra de Dios, desde la cárcel, desde esa oscuridad, desde ese calabozo, yo me pongo a pensar y analizar, nosotros que tenemos libertad de unos ventiladores, un aire fresco, una luz, un edificio para poder hablar de las gracias del Señor, unos hermanos en la fe que podemos convivir, nos cuesta trabajo compartir el Evangelio. No todos, ¿verdad? Imagínense usted, póngase esa visión y que a usted lo pusieran en un calabozo. Ahorita, en este momento, vienen por usted y se lo llevan a un calabozo. No a una de esas cárceles modernas, a un calabozo donde está oscuro y hay mucha humedad y donde hay hasta roedores, hay bichos, de todo lo que usted se puede imaginar. Y hay un olor desagradable. Y sin embargo, Pablo, a pesar de estar en esas condiciones, le decía al Señor, yo estoy aquí, pero desde este lugar yo puedo ayudar a mis hermanos de Filipos. Quiero darles un dato interesante. La iglesia de Filipos fue conquistada por el papá de Alejandro el Grande y se llamaba Filipo. Por eso la ciudad que está en Macedonia, que es el país de Grecia, fue el primer país el primer país europeo donde Pablo entró para evangelizar. Por eso se llama Filipos. Y era una iglesia que le gustaba mucho a Pablo, siempre la ponía de ejemplo. Y hay algo muy importante, hermanos. El secreto del gozo que tenía Pablo desde que estaba encarcelado es que tenía una mente decidida. Una mente decidida, hermanos, no importa lo que me pase, con tal de que Cristo sea glorificado y que el Evangelio sea compartido por otros. Eso es tener una mente decidida. No importa lo que nos haya pasado en la mañana, ni mañana, ni pasado mañana, ni en otra semana. Nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. Tenemos que tener una mente decidida como la que tenía Pablo, porque no importa, mis hermanos, lo que pase, con tal de que ¿qué? Con tal de que Cristo sea glorificado. Eso es lo más importante para tener una mente decidida. Mire, esto, hermanos, está representando toda la gloria de Dios. La Biblia fue escrita por el Espíritu Santo para que usted busque en cada libro la gloria de Dios. Este libro es la gloria de Dios mismo. Y si no hemos comprendido que la gloria de Dios está en nuestras manos, pidámosle al Señor que nos dé sabiduría y discernimiento. Esta es la gloria de Dios, iglesia. No es gloria de los hombres. El hombre se corrompe, el hombre puede caer en pecado, el hombre puede estar en tentación, el hombre es carnal, tanto como usted como yo. Pero si usted busca la gloria de Dios, el rostro de Cristo va a estar puesto en usted, en imagen y semejanza, y usted se convertirá en un hombre de Dios al 100%, mis hermanos. Pero créale a Dios, porque si la gloria de Cristo es manifestada en este libro, tenemos que buscarla. Tenemos que buscarla. Porque si glorificamos a Dios, entonces Dios de manera vertical va a mandar el Espíritu Santo a su corazón, y el Espíritu Santo lo va a empezar a usted a renovar y a transformar con esa grandeza que Dios Padre hizo con su Hijo amado Jesucristo, que mismo Cristo hizo con sus discípulos, con sus apóstoles. Ellos convivían todos los días durante 3 años, casi convivieron con Cristo. Nosotros lo hacemos solo cada fin de semana, 2 o 3 días a la semana. No digo que todos, probablemente hay hermanos aquí rectos, con una auténtica pasión por Cristo, que seguramente todos los días buscan la gloria de Dios. Y eso, ¿sabe dónde se va a representar? Eso se siente, eso se palpa, eso se respira. Eso es un sentir tan grande que dice uno a veces, yo quiero ser como ese hermano.
que transpira la gloria de Cristo, que transpira su amor, que transpira sus promesas. Esa es la intención de la gloria de Cristo. Amarlo, amar a su hermano, no estar en contiendas. Un verdadero líder, hermanos, tiene cada fruto del Espíritu. Muestra amor, muestra mansedumbre, muestra paciencia. Ese es un verdadero líder, eso es un verdadero líder, un verdadero hombre santificado. Queremos santidad y no la buscamos. Queremos ser santos y decimos ser cristianos cuando parecemos no serlo. Pero Pablo tenía una mente decidida, una mente dada por Cristo Jesús. Porque a pesar de que era una persona que buscaba cristianos para matar, él fue transformado por la gracia de Dios. Yo creo que usted y yo mismo podemos ser transformados, iglesia. Y seguimos en esa transformación, en ese proceso continuo, paso a paso. Los grandes predicadores, los grandes hombres de Dios en esta tierra no se hicieron en un mes y en un día. Prevalecieron porque soportaron agravios, groserías, desplantes. Soportaron muchas cosas. Así como los apóstoles, ellos vivieron una persecución tan grande de maltrato físico en su integridad. Nosotros no hemos llegado a ese punto, iglesia. Nosotros no hemos llegado como los romanos que tomaban al cristiano y le daban azotes. No estamos en esa condición. Estamos en una condición privilegiada por Dios. Filipenses es una carta saturada de gozo, hermanos. El secreto de un gozo como lo tenía Pablo es tener una mente decidida en los caminos de Cristo. Veamos el primer versículo, mis hermanos. Capítulo 1, versículo 1. En Filipenses dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, como este remanente, todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos con los obispos y diáconos. Los obispos, aquellos que llevan la dirección de las cosas de la iglesia. Diáconos, aquellos servidores como obreros para trabajar dentro de la iglesia. Y dice el 2, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y el 3 es muy importante, doy gracias a mi Dios, siempre me acuerdo de vosotros. Yo le pregunto a usted, ¿usted se acuerda de toda la iglesia en sus oraciones? ¿O solo se acuerda de sus cosas personales? ¿O solo de sus necesidades? Pablo nos está dando una linda enseñanza. Nos está diciendo un ejemplo en sus oraciones. Yo me acuerdo de todos vosotros. Nosotros también tenemos que poner esa necesidad y esa petición. ¿Y saben por qué? Porque somos el cuerpo en Cristo. Ese cuerpo tan grande y tan hermoso que tenemos como líder a Cristo Jesús como la cabeza. Por eso usted es la cabeza en cada una de sus familias. Pablo, desde su celda, hermanos, tenía un amor tan grande por los filipenses. Hacía un cuidado pastoral desde el calabozo, animando a los creyentes entregados. Eso hacía Pablo desde el calabozo. Nosotros tenemos que ponernos como Nehemías en ayuno y en oración para que esta iglesia, en el corto, mediano, largo plazo, debe de haber un pastor aquí. Pero eso es otra vez como lo hizo Nehemías, pidiéndole súplica, ayunando y orando, pero con fe, con ganas, con convicción, con poder de lo alto. Y créanme que el Señor en esta iglesia va a sacar un líder también. Un líder que va a poder ayudar a esta iglesia a salir adelante junto con el gobierno, el cuerpo de Cristo. Donde aquí ahora mismo vamos a ver la unidad
de verdad, decían en mi pueblo, quiero ver de qué estás hecho. Cuando yo entré a la Marina, así me decían, ¿irás a aguantar? Quiero ver de qué estás hecho. Estamos hechos de pasión con la fe de Cristo que nos ha legado a través de esos 2000 años. Porque yo sé que usted como hijo de Dios le pide de manera constante que lo ayude a salir en sus necesidades. Entonces Pablo desde su celda es un gran ejemplo, hermanos, que animaba a los creyentes. Pablo muestra gratitud en el versículo que acabamos de leer, donde dice, doy gracias a mi Dios, siempre me acuerdo de vosotros. Era una muestra de gratitud. Nosotros debemos de dar esa muestra de gratitud todos los días, iglesia. ¿Saben cuál es el mejor antídoto de una iglesia fiel? Y que no se convierta en un problema, y que no genere envidias, y que no genere división y discusión. Alegrarse siempre en el Señor. Si usted se alegra siempre en el Señor, usted va a estar con el Espíritu Santo todos los días de su vida y usted no va a tener tiempo para hacer problema en la iglesia. Y eso lo dice Filipenses 4:4, dice, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, rogando con gozo, mis hermanos. Ese es el mejor antídoto para no crear problemas. Alegrarnos siempre en el Señor de manera continua, todos los días, porque si usted ha creído en la palabra de Dios, si usted de verdad le ha dado su vida a Cristo, si usted de verdad le ha dicho, Señor, transfórmame desde los pies a la cabeza, quítame todo lo que no es bueno en mi carne, quítame mis malos pensamientos, cuida de mis palabras, cuida de mis acciones, pon ojos espirituales y quita mis ojos carnales, ponme un corazón nuevo, dame ese espíritu nuevo dentro de mi templo, que es este hermoso templo del Espíritu Santo. Entonces y ahora usted va a estar alegre en las cosas de Dios. Pero si andamos en todo lo contrario, ¿qué pasa? No hay fe, no hay santidad, no hay pasión, no hay convicción, no hay amor por los hermanos, no hay pasión por leer la Escritura. Pero el Señor renueva de manera constante nuestros corazones, renueva todo nuestro ser, iglesia. Si Cristo lo pudo hacer con unos apóstoles que cambiaron la historia de la humanidad, ¿usted cree que no tiene potestad, no tiene poder para transformar hoy, a partir de hoy, el corazón de todos nosotros? Amén. Claro que tiene el poder de transformarnos, de darnos ese entendimiento que necesitamos para tomar con firmeza, para tomar con pasión y para decirle, Señor, ayúdame y dame la firmeza de un ángel, de un soldado fuerte y virtuoso para que yo pueda comprender que la palabra de Dios es vida eterna, porque a eso vamos. Nosotros estamos para una salvación, nosotros estamos para ir a una vida eterna. Esta no es nuestra casa, hermanos, esta es una casa, se puede decir, rentada. El Señor nos está esperando allá, pero para llegar allá debemos de caminar en obediencia, en disciplina, en seguir los mandatos que Cristo nos pide y que apliquemos a nuestra vida todos los días. Es hermosa la palabra de Dios. Pablo fue guiado por el Espíritu Santo. Fue un gran siervo de Dios. Fue guiado por el Espíritu Santo para llegar a Filipos. Eso lo pueden ver en Hechos 16. Después lo ven, mis hermanos. En Hechos 16, de 7 al 12, ahí nos está mostrando el Señor cómo el Espíritu Santo guió a Pablo para ir a Filipos. Pareciera ser que la iglesia de Filipos era la favorita de Pablo. ¿Por qué? Porque era una iglesia que siempre era dadivosa, que daba, que le ayudaba a Pablo y le decía, mira, no tienes dinero, aquí están estas ofrendas para que tú ayudes a las demás iglesias que necesitan recursos y puedas seguir caminando la obra. Y una cosa importante, la iglesia de Filipos no era rica, era pobre. Ustedes se preguntarán, ¿cómo le hacía?
para juntar recursos y decirle a Pablo, toma, lleva esto para la iglesia de Corinto, para la iglesia de Gálatas, etc. Había una disposición de amor, había una disposición de dar, había una disposición de desprenderse de lo que este mundo nos da. Pero si el Señor nos lo regala, hermanos, no es de nosotros. Si Él nos lo regala, cuando alguien está en el Espíritu, es muy fácil decir, mira, toma, porque esto no es mío, es de Dios. Y si es de Dios, Él me va a bendecir doble o triple vez. Pero lo tiene que usted quedar de corazón y de firmeza. Eso hacía la iglesia de Filipos. Por eso era una iglesia como ejemplo para Pablo. Los esfuerzos de Pablo, fueron recompensados en la parte económica para ayudar a la iglesia de Tesalónica. Es un ejemplo de muchos. Siempre dieron con mucha generosidad, hermanos, lo clavábamos ahorita, para que él también la llevara a Jerusalén, porque en Jerusalén había mucha necesidad en esa época. Acuérdense que eran perseguidos, eran matados, eran golpeados, había familias pobres. Entonces los filipenses ayudaron mucho a varias iglesias para que pudiera caminar la obra de Cristo. Por eso Pablo siempre mencionó a los filipenses como una iglesia generosa. Y los hizo con las otras iglesias como Macedonia y los Corintios. Para mí es un ejemplo vivo. Digo, caray, si nos están dando una como radiografía de decir esta iglesia pudo hacer eso, nosotros que somos, 400, 300 almas, debemos reconsiderar eso para que esta iglesia camine en una luz, en una verdad como Cristo quiere que lo hagamos. Y tenemos que darle vuelta a la página, pero una vuelta en un sentido de obedecer las cosas del Señor. No en un sentido en nuestra carne, no en las decisiones en nuestra carne, en decisiones pensadas, en decisiones analizadas, para que Cristo pueda obrar a través del Espíritu Santo en su corazón y el mío. Vayamos a Filipenses 1:2, hermanos. Quiero mencionarle algunas características importantes. Es una carta que avanza, que nos da muestra de lo que es el Evangelio, por encima de los deseos personales de aquellas personas que pusieron tropiezo en esa época. Dice Filipenses 1:12, dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Redundado significa contribuir. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Nos daba un ejemplo de progreso, de decir, vamos adelante, iglesia. A pesar de que yo esté en este calabozo, yo los animo, decía Pablo, y los invito a que el Evangelio tiene que seguir. Y dice el 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. El pretorio era algo que se le daba el nombre a un cuartel donde estaban los soldados. Era la residencia oficial donde estaban los guardias. Ese es el pretorio. Dice, la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Que a pesar de que las cosas estén fuertes, estemos pasando en prueba en esta iglesia, Él nos anima Pablo a decir y nos insta a decir, vamos adelante, hermanos, no importa lo que estemos pasando, tenemos al Cristo vivo que está en nuestras vidas para darle batalla al enemigo, porque les recuerdo que son cosas espirituales. Y si no estamos prestos con esa armadura del Señor, el diablo va a venir y nos va a matar, y nos va a tumbar, y nos va a asesinar, y nos va a hacer trizas en el suelo, y nos va a poner el pie en el cuello y no nos va a dejar ni respirar. ¿Por qué? Porque no hemos comprendido que el Evangelio y esa armadura de Dios debe de estar puesta, bien puesta y firme en nosotros como creyentes en la palabra. Es una carta que valora la unidad, mis hermanos. Es muy importante. ¿Qué nos quiere decir la iglesia de los Filipenses para el día de hoy?
¿Qué nos quiere decir hoy? Primero, habla de una unidad cristiana. Quiero que vayamos a Filipenses 1:27, la unidad en el cuerpo de Cristo. Dice 1:27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. ¿Ya escuchó, iglesia? Oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. ¿Tenemos o no un mismo espíritu en Cristo Jesús? Amén, tenemos un mismo espíritu. Luego que dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Esa parte unánime significa la unidad en el alma, mis hermanos. Unidos en el alma con un propósito para cuidar esa salvación, con esa fe que tenemos en Cristo Jesús. Este es un hermoso versículo, iglesia. Unánimes, dice el Señor, que estemos firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y luego, ¿qué dice el 28? Vean qué importante. Y en nada intimidados. No debemos intimidarnos por lo que el diablo vino a hacer hoy. Jamás se intimide. Claro que se contricta la carne, sí, por supuesto, pero si usted está unido en la fe y en la gracia del Señor, usted tiene que estar firme, no tiene que estar intimidado. Dice, y nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. No le deseamos a nadie mal lo que haya pasado en muchas iglesias como lo que pasó hoy. Que Dios tenga misericordia de mis hermanos y que Dios restaure los corazones de estos hermanos y que Dios les dé la luz para que puedan ver lo que pasó este día, pero en Cristo Jesús, no en su carne, no en su carne. Debemos estar unidos, mis hermanos. Y luego el 29 que dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Tenemos que creer en Cristo, padecimos por Él hoy, pero no solamente por las circunstancias de hoy, padecemos por una enfermedad, por falta de dinero, por falta de trabajo, por falta de amor en nuestras familias, por esa falta de comunión que necesitamos para esa vida eterna. A veces padecemos porque no le hablamos a nuestro hermano, padecemos porque nuestro hijo no nos quiere respetar, padecemos porque le hablamos mal a nuestros padres. Es necesario padecer por un poco de tiempo, iglesia. Pero después viene la respuesta, porque Él nos va a afirmar, Él nos va a fortalecer. Entonces, sí es válido que podamos sufrir, pero Dios sabe y tiene el control de todo eso, iglesia. Aquí Pablo nos dice que la unidad cristiana es para aguantar, escuche esto, para aguantar los ataques del enemigo, los ataques hostiles del Evangelio. Eso es lo que acabamos de leer, hermanos. Qué interesante, qué hermosa la palabra de Dios. Cada vez que nos adentramos, o al menos este siervo, este servidor, a mí me da paz. Yo tengo paz en el Señor, porque yo sé en quién he creído. Tengo paz porque el Evangelio está en mi vida. Tengo paz porque la luz del Evangelio me alumbra cada día, porque yo lo busco y yo lo invito a través del Señor Jesucristo que usted lo busque también de manera constante. Que a veces nos sentimos apretados y que nos asfixian los problemas, pero mire usted, vaya al Evangelio, Él le va a dar el respirar, Él le va a dar ese oxígeno que de repente sentimos cuando nos estamos ahogando. Él nos va a dar ese alivio, hermanos, de veras, Él nos va a dar ese alivio. Créanmelo en el nombre de Jesús. Los apóstoles sufrieron y padecieron muchas cosas terribles y Cristo Jesús les dio ese alivio que necesitamos hoy, este día, mi iglesia. No hablo yo, el Señor le pedí con mucho temblor y temor, úsame, Padre, úsame, Señor, porque la verdad,
vivir una vida en Cristo es lo más hermoso que me haya pasado, iglesia. Vivir en Cristo es lo más agradable, impresionante que me pudo haber llegado a mi vida en estos últimos años, hermanos. Vivir en Cristo de verdad me ha sacado de apuros, me ha llenado mi gozo en mi corazón. Me ha puesto a sentir que debo de hablarle al pueblo como lo estoy haciendo ahora, porque Cristo es la vida, Cristo es el que nos va a dar la salida, hermanos. Si Cristo dijo que Él es amor y fiel ante sus promesas, yo le creo. Créale con todo su corazón, sienta esa pasión que Cristo está diciendo en este momento, porque Cristo tiene un tiempo para usted y para mí. Mañana no sabemos si nos vamos a levantar. Póngase a cuentas usted con su familia, sus hermanos, iglesia. Que Dios tenga perdón de nuestros pensamientos, que Dios tenga perdón de nuestras palabras si hemos herido a alguien. Pero Cristo de verdad va a aliviar el corazón de usted y del mío. Debemos ser intachables y puros, hermanos, intachables y puros. Vayamos a Filipenses 2:2, hermanos. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y con temblor, iglesia. Ocupémonos de esa salvación hermosa que Cristo nos ha legado en estos 2000 años. No perdamos el tiempo, de verdad, se lo digo en el nombre de Jesús. No perdamos el tiempo. Mi ánimo es para que usted crea que Cristo vino a su vida para darle la paz que el mundo no la da. Esa paz que tanto necesitamos. Y el 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Por su buena voluntad, por su amor, porque Él tiene amor por las almas, y así como Él mostró amor por las almas en ese ministerio, en esta tierra, usted y yo debemos mostrar amor por las almas a pesar de las cosas que hayan sucedido, porque si ejemplo tenemos, dice la palabra de Dios, ¿qué le pasó a la pecadora? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Señor, vayamos de favor, hermanos, a Filipenses 1:20-21. Estos dos versículos comprenden el fundamento básico y esencial de la epístola de los Filipenses. Nos exhorta a magnificar a Cristo y a vivirlo. Para mí estos dos versículos, en mi opinión personal, son los más importantes de esta carta. No conforme a anhelo y esperanza de que el nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también seré magnificado con Cristo en mi cuerpo, por vida o por muerte. ¿Usted está magnificado en Cristo? Dice, o por vida o por muerte. Ese es el contexto del que todo mundo conoce. Si usted está magnificado en la vida de Cristo, magnificar es algo grande, es algo supremo, es algo impresionante, es algo que su mente no alcanza a comprender. La magnificencia de Cristo es lo más importante que en un creyente, que en un cristiano debe de tener en su vida espiritual todo el tiempo. Entonces sí dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Y saben por qué para Pablo era vivir el Cristo y morir en ganancia? Porque la magnificencia de Cristo estaba en todo su ser. Su magnificencia era tan grande que no cabía en todo su alma. Y por eso dijo eso. Porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. ¿Por qué? Porque la magnificencia estaba en Él. Quiero darle algunas características rápido, mis hermanos. Debemos magnificar a Cristo viviéndolo de una manera práctica todos los días.
Así magnificamos a Cristo, viviéndolo todos los días de nuestra vida. Así usted va a magnificar a Cristo todo el tiempo, y esa magnificencia de Cristo entonces será el resplandor hacia los demás. 2, nuestro diario vivir debe demostrar que vivimos a Cristo. Nuestro diario vivir debe demostrar que vivimos a Cristo, magnificándolo. Esa magnificencia debe estar latente, debe estar presente. Cristo mismo debe ser nuestras propias virtudes, como la humildad, como la bondad, como el amor, como la mansedumbre, como la paz. Pero ¿qué es lo más importante que dicen Gálatas 5? Contra tales cosas no hay ley. Yo sé que el fruto del Espíritu Santo es muy importante para el ser humano en Cristo. Pero también veamos la parte final del versículo. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué quiere decir esto? Si usted magnifica a Cristo en su vida, con cada fruto del Espíritu, usted no va a tener problemas en ninguna parte, porque es el reflejo de Cristo mismo en su vida. Contra tales cosas no hay ley. Y yo le creo al Señor. Si queremos vencer la oposición de hoy, debemos experimentar a Cristo, iglesia. Debemos experimentar a Cristo, y eso lo vamos a hacer hoy. Yo agradezco a Dios por sus vidas, porque usted tuvo la valentía de regresar al servicio y tuvo la valentía de decir: yo no pongo los ojos en los hombres, pongo mis ojos en eso que dice Jesucristo es el Señor. En eso debemos de poner nuestra vista. En Cristo, mis hermanos. Experimentar a Cristo nos hace más perceptivos. Más perceptivos es estar atentos, es estar buscando las cosas buenas, no las cosas malas. Alejarnos de lo que no conviene a nuestra vida espiritual. Apartarnos de los chismes, calumnias, maldades, murmuraciones. Buscar el cobijo. Habitar en el cuerpo de Cristo. Debemos habitar todos los días. Experimentar a Cristo pone fin a todas las disensiones y divisiones. Esto lo vemos en Filipenses 2:5. Dice, esto es muy importante, es la humillación voluntaria de Cristo. Esto es tremendo, hermanos. Si de verdad en su corazón la palabra de Dios que está aquí, no porque yo lo diga, sino porque Cristo habla a través de su hermosa escritura, no se haga llamar cristiano. Debemos sentir esta palabra tan viva y tan eficaz como lo dice. Dice en el capítulo 2, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Debemos saber tener ese sentir, el cual siendo en forma de Dios era lo más supremo, lo más grande, lo más infinito, lo más tremendo, lo más extraordinario, lo más increíble. La cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Bajó su divinidad a la humildad. Bajó su poder a algo terrenal como un ser humano. Bajó ese poder tan grande a que Él sirviera a quien lo necesitaba. Eso es lo que nos quiere decir esto. Y el 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Cuántas veces nosotros nos despojamos de nuestro orgullo, ese ego, ese gran oponente en nuestra carne? ¿Cuántas veces nos despojamos de verdad de ese sentir que no cabemos y decir yo soy, el yo no cabe en nuestro pecho? ¿Cuántas veces? Tenemos ejemplo de la humillación de Cristo. Se bajó hasta el nivel más bajo de siervo, en forma humana, porque el humano es pecador, como lo hizo Adán. ¿Qué ejemplo necesitamos más claro que lo que dice Pablo? Humillarnos ante Dios, humillarnos.
Si se humillare mi pueblo, dice la palabra. Si se humillare mi pueblo, entonces ahora Dios nos habla y nos dice: humíllense ante mi presencia, porque yo soy el que les va a dar la victoria y la salida en Cristo Jesús. No va a haber nadie más, no va a haber ningún hombre en la tierra más que Cristo Jesús, hermanos. Cuanto más lo experimentemos, menos desacuerdo habrá entre nosotros. ¿Se dan cuenta? Menos desacuerdo más habrá entre nosotros, porque es claro, tenemos el rostro de Cristo en nuestro cuerpo, tenemos esa luz hermosa que nos invita a vivir la paz, tenemos esa unción del Espíritu Santo que nos redarguye, que nos dice: debo de amar a mi hermano con más intensidad. Entonces, Cristo será revelado en nuestras vidas. Esas son características para que usted, mi hermano, se las lleve en el corazón y haga una reflexión y analice su vida espiritual como está en este momento, así como la mía. Yo tengo muchos errores, tengo que trabajar en mi vida espiritual, pero sigo adelante porque he creído en esta hermosa divinidad llamada Jesucristo. Hermanos, es tan grande esta palabra. Nos pertenecemos los unos a los otros solo por y en Cristo Jesús. Así nos pertenecemos, los unos a los otros. Traducción: amaos los unos a los otros, como Cristo nos amó. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es unidad. Eso es poner el amor de Cristo en todo nuestro ser, en toda nuestra carnalidad, en toda nuestra renovación de nuestra mente. Es aplicar la vida de Cristo a nuestros seres amados, a nuestros seres queridos. Y si usted no siente amor por alguien, órele al Señor, para que el Señor le dé la sabiduría y no seamos tropiezo para nadie en esta iglesia. Y debo de empezar por mí, mis hermanos. Vayamos a Filipenses 2, 5, 11, por favor, hermanos. Perdón, 4, 4. Entonces el Señor nos da el secreto de la paz de Dios. Ese hermoso secreto, esa paz que todos buscamos todos los días. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Por qué lo estaba diciendo Pablo? Porque había angustia de la iglesia de los Filipos por ver a su líder en una cárcel. Pero él desde adentro, con ese amor fraternal que tenía por las almas, por sus discípulos, por sus amigos y sus hermanos en la fe, les decía con todo el amor del mundo: regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijaos, iglesia, este día. Regocijaos para que la vida de Cristo esté cada día en su corazón. Y luego, ¿qué dice el 5? Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Debemos ser ejemplo vivo. Debemos ser un testimonio grande. Debemos ser esa cosa diferente allá afuera. Debemos de ser esos seres humanos resplandecientes con la luz del Evangelio. Que digan: yo quiero ser como ese varón y esa varona. Por nada, dice el 6, estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y el 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, escuche esto, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, creo que los tiempos son del Señor. Es un tema muy extenso. Dios recompensa la obediencia siempre. La recompensa de tal manera que a veces no nos damos cuenta. Llévense esta palabra del Señor, hermanos.
que humildemente se las dio este siervo temeroso de Dios de veras. Y no lo digo por vanagloria. Dios sabe por qué ha hecho estas acciones el día de hoy. Dios tiene el control de la vida de usted y la mía y de toda la iglesia. Vamos a orar fervientemente, como hizo la invitación mi hermano Pedro. Vamos a unirnos en Cristo Jesús. Vamos a regocijaos en el Señor. Vamos a tener ese temor delante de la presencia de Cristo. Quiero terminar con esto. Me gustó mucho, se lo leí a un hermano en Cristo. Dice que las manos de Dios son de aquellas personas que nos aman. Las manos de Dios son las personas que nos aman. ¿Y saben por qué? Gracias a las plegarias que hacemos nosotros por cada uno de nosotros. Hermosa reflexión. Y yo quiero ser parte de esas manos de Cristo. Pero para hacerlo, yo tengo que orar mucho por usted. Y usted ore mucho por mí, para que seamos parte de esa hermosa experiencia de una vida en Cristo.